Hola, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación de este número de Comunicación y Sociedad, Netflix y la transnacionalización de la industria audiovisual. Entonces, pues, bienvenidas, bienvenidos todo el mundo del otro lado de la pantalla. Pues yo soy Rodrigo González, soy eh, em, editor adjunto de la revista Comunicación y Sociedad. Les presentaré quienes nos van a acompañar hoy esta mañana. Estará con nosotros la doctora Gabriela Gómez, quien es la editora general de la revista. Estarán también acompañándonos en este momento quienes han fungido como editora y editores de este número, el doctor Rodrigo Gómez, el doctor Luis Albornoz y la doctora María Trinidad García Leiva. Y estarán también con nosotros parte de quienes autorearon algunos artículos en este número especial, entre quienes están hoy, el día de hoy nos acompañan, Fernando Krakowiak, Daniela Mazur y Ignacio Gallego. Y no menor, estamos aquí también, nos acompañará con su presencia, con algunas palabras, el doctor Guillermo Orozco, jefe del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, quien pues en este caso preside parte del consejo de la revista Comunicación y Sociedad. Así que pues les doy la cordial bienvenida a todos, todas, autores y que nos están viendo de este lado. Pues paso la palabra a la doctora Gabriela Gómez, que nos hará una brevísima presentación. Adelante. Tu micrófono, Gaby, está apagado tu micrófono. Sí, bueno, no vemos ahorita a la doctora. Es que se había silenciado, yo creo, desde... No te preocupes. ¿Ya me escuchan? Bueno, estamos. Les decía que hola a todos, buenos días, soy Gabriela Gómez y me da mucho gusto que nos acompañen en la presentación de la sección temática Netflix y la transnacionalización de la industria cultural. Hacía mucho tiempo que no se organizaba una presentación de la revista. Y bueno, la revista el próximo año cumple ya 35 años de su fundación. A lo largo de todo este tiempo ha atravesado por muchos cambios y muchas transformaciones, y uno de ellos es haber incluido secciones temáticas desde el año 2017. A la fecha hemos publicado 11 temáticos. Y bueno, sobre esta convocatoria, este temático de Netflix, pues fue coordinado por los doctores Rodrigo Gómez, María Trinidad García Leiva y Luis Alfonso Albornoz. Y bueno, se lanzó en junio del año pasado y se cerró el 31 de diciembre. Ellos fueron los que nos propusieron lanzar este tema y a los integrantes del comité nos pareció muy interesante. Creemos que era muy pertinente lanzar un temático así. Y justo coincidió con la pandemia, ¿no? Entonces, en este tiempo de pandemia, Netflix se ha convertido en una plataforma central de entretenimiento en millones de hogares. Tan solo en México, el año pasado las cifras de abonados se duplicaron. En total, para este temático, recibimos 36 artículos de académicos que sometieron su trabajo y finalmente quedaron seleccionados 6, luego de un proceso de revisión por pares. Agradezco a nombre de todo el equipo editorial el gran entusiasmo y el enorme profesionalismo de Rodrigo, de María Trinidad y Luis Alfonso para que este temático sea posible, y también a todos los colaboradores y dictaminadores. Gracias. Muchísimas gracias. Pues con esto pues pasamos a una de las secciones más interesantes de esto, que es justamente platicar, conversar un poco con quienes han coordinado, como ya decía la doctora Gabriela Gómez, pues este número. Empezaríamos con el doctor Rodrigo Gómez, que, bueno, él es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. Rodrigo, adelante, mucho gusto en tenerte por acá y qué gusto poder tener un conversatorio con ustedes. Muchísimas gracias, tocayo, es un gusto estar con ustedes. Ha sido muy satisfactorio el trabajo con la revista, de verdad que nos hemos sentido como en casa. Yo, al haber sido editor o parte del consejo editorial de la revista en 2 etapas, me siento como en casa. Les agradezco mucho todo el esfuerzo a Cristina, a Gaby, a Rodrigo para que esto saliera adelante. Lo cumplimos en tiempo y forma, lo cual de verdad que me tiene muy contento. Y sobre todo, pues, es intentar generar estas colaboraciones internacionales para que nuestra revista, si me permiten decirlo,
tenga una mayor visibilidad y contribuya justamente a la difusión del conocimiento latinoamericano e iberoamericano de lo que estamos haciendo. También celebro que ya estén publicando en inglés, que también ayuda a ponernos en ese mapa, y me parece que el número, como ya abundarán mis queridos colegas Luis y Trinidad, va a tener un impacto significativo. Yo sin más le cedo la palabra a mi colega Luis, bueno, primero al tocayo y después a Luis. Gracias, que estén muy bien. Tocayo, muchísimas gracias. Pues como lo dijiste, ¿no? Ha sido un placer muy grande poder trabajar este número acá con ustedes. Y pues le pasamos la voz al doctor Luis Albornoz. Él es investigador por la Universidad Carlos III de Madrid. Así que bueno, Luis, pues adelante. Muchísimas gracias también por compartir con nosotros un poco de la experiencia con este número. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes desde aquí, desde Madrid. Estamos con una tarde soleada de otoño y con unos 24 grados, un clima muy agradable aquí. Y nada, en primer lugar, decirles que estoy muy contento de haber participado en la edición de este dossier de la revista, que es sin dudas una de las revistas más prestigiosas del campo de los estudios de comunicación en América Latina y por extensión en Iberoamérica. Cuando propusimos este número especial y finalmente fue aceptado, recordaba que fue la primera revista en la que yo publiqué, donde hubo un sistema de evaluación ciego, como se dice. Publiqué ya en la primera etapa, en el número 35, que apareció en el primer semestre del año 1999. Y ahora era como revisitar, volver a esta revista que evidentemente ha cobrado un mayor peso, un mayor dinamismo, y es realmente una alegría. Este dossier dedicado a Netflix, y en realidad dentro de un marco muy específico, que es la transnacionalización de la industria audiovisual, fue una iniciativa del grupo de investigación que dirijo, el grupo de investigación Diversidad Audiovisual, que tiene su base en la universidad, en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, pero que reúne, que cobija a investigadores también del otro lado del Atlántico, y de investigadores de Argentina, de México y de Brasil. Y lo hicimos, la propuesta surgió en el marco de la ejecución de un proyecto de investigación que dimos en titular Diversidad Audiovisual y Plataformas en Línea, el caso de Netflix, que recibió en su momento los apoyos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Creo que dentro de esta nueva tuerca, ¿no? de la transnacionalización del audiovisual, que cobra una escala, una dimensión mundial, una dimensión global, como se dice ahora, inédita. Netflix es sin duda uno de los actores principales, ¿verdad? Y esta transnacionalización del audiovisual, de la mano de estos operadores y de sus servicios, también nos remite a viejas problemáticas de nuestro campo, como el tema del imperialismo cultural, imperialismo audiovisual, o a nuevas problemáticas, que es la intersección, la interrelación, por ejemplo, entre estas compañías y la producción local, ¿no? Entonces creo que en estos momentos Netflix está cumpliendo 10 años de presencia en la región latinoamericana y 6 años de presencia en España, Portugal, en la península ibérica, y creo que es un buen momento para para sacar una fotografía de las múltiples dimensiones que implica la presencia de Netflix, de una compañía como Netflix en estos mercados. Humildemente lo que nosotros quisimos hacer en todo caso es dar continuidad a investigaciones
tenían por objeto a Netflix en su expansión en el territorio iberoamericano y aportar, decía, dar un pasito más en esa investigación tan necesaria para entender los desafíos y oportunidades que implica el nuevo escenario digital de la mano de compañías como esta compañía californiana. Me quedo aquí, yo creo que invito a todos desde ya, a todos los que nos están siguiendo, a la lectura de estos 6 textos que a mi modo de ver son interesantísimos. Quiero agradecer la profesionalidad y sobre todo la calidez en el trato de todo el equipo editorial encabezado por Gabriela Gómez, y a los lectores desearles unas provechosas lecturas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, muy interesante leerte, oírte siempre, también aquí no solo es oírte, sino también leerte. Y bueno, pues agradecer también la contextualización que nos da sobre el número y la contextualización, ¿no?, de este gran tema que es Netflix. Entonces, bueno, tengo el gusto de invitar a la doctora María Trinidad García Leiva, investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid. Así que pues adelante, muchísimo gusto en poderle oír por acá. Muchas gracias. Yo recogeré el guante que la doctora Gómez y el doctor Albornoz han dejado sobre la mesa para incidir y poner en valor algunas de las cosas que se han dicho. Y pensábamos hace un rato y intentamos recordar el momento exacto en el que se nos había ocurrido hacer algo de estas características, y lo fechábamos entre finales del 18, principios del 19, y no tuvimos ninguna duda que Comunicación y Sociedad era, por su pasado, su prestigio y lo que significaba para nosotros, así como Luis publicó en su día, yo hace no tantos años, pero también tuve la fortuna de poder participar de un número en la revista, y nos parecía una publicación de referencia y absolutamente apropiada para el monográfico que queríamos plantear. Y ese proceso, como decía la doctora Gómez, se cuajó, comenzó como tal en plena pandemia, a mediados del 2020. Y recibimos muchísimos textos, esos 36, cuyos autores, autoras, se ubicaban en países tan cercanos y tan lejanos como Argentina, España, México, por mencionar los 3 que unen a las personas que coordinamos este especial, pero también esas autoras y esos autores estaban situados en centros como la Universidad de Medellín, la Universidad de British Columbia o París 3. Todos estos trabajos fueron sometidos a un proceso rigurosísimo, un proceso ciego de evaluación por pares, del que participaron, para que os deis una idea, 34 colegas de 25 centros diferentes de investigación y docencia, situados en hasta 10 países distintos, tanto del continente europeo como americano. Todo este proceso ha sido realmente internacional. Es un monográfico, un especial en fondo y en forma internacional. A todas y a todos me reitero y me sumo a los agradecimientos de mis compañeros. Muchísimas gracias, autoras, autores, revisores, revisoras y por supuesto a todo el equipo de la revista. Queremos agradecer la disponibilidad, el compromiso y el buen hacer en un momento que fue muy difícil, desde luego para nuestras trayectorias profesionales, pero sobre todo para nuestras vidas, ¿no?, para nuestras trayectorias vitales. Y esto es algo que yo creo que también hay que poner sobre la mesa. En el texto introductorio de este especial, nosotros decimos que estos trabajos reunidos suponen una aproximación pionera, y no solamente porque son una puerta de entrada a la investigación sobre Netflix en la región, a la investigación que se hace en la región y sobre la región, sino porque los artículos están en 2 lenguas, y esto amplía enormemente las posibilidades de circulación de nuestra investigación. Los 6 artículos que agrupa esta sección especial tienen por objetivo reflexionar sobre esa actuación de Netflix en distintos mercados y hacen referencia, por ejemplo, a las características de los contenidos ofrecidos,
a la expansión internacional y la integración en los mercados locales de esta compañía, a la relación con las audiencias, a las dinámicas industriales de producción y de distribución y a muchas cosas más. Por eso es que tenéis que leer este número que con tanto empeño y con mucho cariño hemos pensado y hemos llevado a buen puerto. Yo creo que nadie mejor que las autoras y los autores para presentar sus trabajos, así que aquí lo dejo, agradeciendo una vez más a todas las personas que han hecho posible este número especial y confiando en que este esfuerzo colectivo sea realmente un aporte para una mejor comprensión del audiovisual contemporáneo en nuestra región. Doctora García, muchísimas gracias por su todavía más amplia contextualización. Nos invita todavía más a leer el número, quienes no lo hemos leído. Bueno, un tema, vuelvo otra vez, ¿no? Es centralísimo lo que estamos viviendo hoy en día, así que doblemente relevante. Pues muchísimas gracias. Con esto pues pasamos a una parte también que es una parte centralísima, una parte importante es, claro, el editar un número, elegir los textos, ver cómo llegan con una agenda, etcétera, etcétera. Pero pues la parte también vertebral de una revista, de un número especial, pues justamente, como lo decía la doctora García, pues lo que escribe las autoras, los autores. Y bueno, con esto me doy el gusto también de invitar a participar en el orden inverso de cómo han ido apareciendo los artículos, pues algunos de nuestros colaboradores en esta ocasión. Y pues quisiera aquí cederle la palabra a Fernando Cracovia, quien es investigador de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, bueno, pues adelante, muchísimo gusto y escuchamos. Buenos días a todos, buenas tardes para quienes corresponda. Primero que nada, agradecer la invitación a esta presentación en nombre mío y de Guillermo Mastrini, quien, bueno, lamentablemente hoy no nos puede acompañar, pero me remarcó que extendiera el agradecimiento tanto a la revista como al resto de los participantes. Y bueno, primero que nada, decir también que para mí es un privilegio haber participado, como recuperando lo que mencionaba Luis, en la revista Comunicación y Sociedad, por lo prestigiosa que es, por la historia que tiene. Así que eso quería también destacarlo. En lo que refiere al artículo que nosotros escribimos y que forma parte de este número, el objetivo nuestro fue analizar el desarrollo de Netflix, específicamente en Argentina. Nos propusimos dar cuenta de la penetración de Netflix en el mercado local, las estrategias empresariales que llevó adelante, el marco regulatorio en el que opera, cuál es su catálogo y algunas pautas sobre el consumo de sus abonados. Primero que nada, todo aquel que haya trabajado con Netflix como objeto de estudio sabe que no es sencillo obtener datos, que la opacidad de la empresa es en ese sentido muy fuerte, tanto para el público en general como incluso los mismos generadores de contenidos. Nosotros lo que hicimos fue reconstruir el crecimiento de Netflix en cuanto a cantidad de abonados con algunas consultoras. Como mencionaba Luis Albornoz, se cumplen 10 años ahora de la expansión internacional en Latinoamérica de Netflix. En Argentina llegó en 2011. Y bueno, para 2014, para que se den una idea, tenía apenas 300.000 abonados. Y el año pasado, el último relevamiento que incluimos en el artículo, ya tenía 4,8 millones de abonados. Si bien en términos porcentuales obviamente fue disminuyendo la tasa de crecimiento, los valores en términos absolutos son muy significativos. Estos son hogares abonados. Argentina tiene unos 45 millones de habitantes. Si se multiplica la cantidad de abonados por 4 o 5 personas, la preeminencia, la preponderancia de Netflix en la oferta de contenidos en Argentina es muy significativa. Para tener en cuenta otro dato que muestra esta dimensión de la penetración de Netflix, entre la oferta de televisión bajo demanda por suscripción que hay en Argentina, o sea, entre la oferta de los OTT, para decir de algún modo, el 68% del mercado lo concentraba Netflix hasta hace muy poco, el año pasado, y detrás, pero muy por detrás, venía Amazon Prime con el 7 y HBO Go con el 3. Obviamente este mercado es dinámico, se ha ido
modificando en parte esto, apareció Disney Plus y otros jugadores, estamos en un proceso de plena transformación de ese mercado, pero para que tengan una idea de la importancia que tiene Netflix en el mercado argentino. Nosotros lo que hicimos fue, para tratar de abordar el catálogo de la compañía, algo que no es para nada sencillo, circunscribirnos a lo que Netflix presenta como Netflix Originals, que son sus producciones más significativas, y hacer un relevamiento de esos títulos en un momento determinado. Nosotros hicimos el corte en abril de 2018, relevamos en este Netflix Original unos 591 artículos, y entonces nos abocamos a analizar qué características tenían esos contenidos, esos 591 artículos. Un dato que nos parece que es bastante significativo, y que desde mi punto de vista es uno de los aportes más sustanciales del artículo, tiene que ver cuando se analiza por origen esos contenidos de Netflix Originals, y se puede ver que las producciones estadounidenses, de nuevo, en el catálogo que tienen a disposición los argentinos acá en Argentina en Netflix, las producciones estadounidenses concentran el 65% de la oferta de Netflix Originals, o sea, de las producciones que la compañía presenta como más novedosas, más significativas, más importantes. El término Originals se puede ver en el artículo que no necesariamente todas son producciones financiadas desde su origen por Netflix, algunas fueron adquiridas posteriormente, pero es la crema de la oferta. Y el 65% de Estados Unidos, muy por detrás viene el Reino Unido con el 8,3%, detrás Japón con el 6,3%, después Canadá, y recién México aparece entre los ofertantes de contenidos latinoamericanos con el 3%, y Argentina el 0,7%. En 2018 es esta foto, puede obviamente que se haya modificado en algún punto desde ese momento para acá, pero no se crean que de modo significativo, o sea, la preponderancia sigue siendo estadounidense y básicamente anglosajona. Hubo promesas, incluso estuvo Red Hastings acá en Argentina previo al comienzo de la pandemia, y prometió que iban a acelerar la producción local, que es como el déficit que tienen pendiente. La pandemia, entiendo yo, que trastocó un poco esos objetivos, puede haber crecido un poco esa oferta, pero sigue siendo limitada la oferta argentina y la oferta latinoamericana, o sea, es básicamente una oferta anglosajona. Y bueno, después hay otras cuestiones, como les dije al principio, para detallar, que en este caso por una cuestión de tiempo no lo voy a hacer, pero que está disponible en el artículo, para ver cómo fueron las estrategias de inserción y de alianzas con jugadores ya sentados en el mercado local, como las telefónicas, como las cableras, con las cuales en principio no compitió, sino que entró a complementarse. Pero bueno, eso queda para el lector, para que lo pueda disfrutar cuando encare el artículo. Por mi parte, esta es un poco la presentación, y le dejo lugar al resto de los autores que participan hoy. Fernando, muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos aquí ya una idea más o menos de lo que van a encontrar. Esto, quien nos está escuchando, nos esté viendo del otro lado, les comento cuál es el título de este artículo. Netflix en Argentina, expansión acelerada y producción local escasa. Así lo pueden encontrar en el número, y pues cautorado en este caso también con Guillermo Mastini, que no estuvo hoy, pero le agradecemos también el haber participado en este número. Y bueno, Fernando, pues muchas gracias. Así lo podemos buscar. También tenemos, si hay alguna pregunta o algo, también recordarles a quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, pues podemos también por acá, nos pueden compartir sus preguntas, y al final podríamos acá, las vamos a pasar a quienes correspondan. Bueno, pues con esto me gustaría pasar con la doctora Daniela Mazur, de la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Pues nos conversará un poco con su español de portugués. Entonces, bueno, acá la escuchamos con mucho gusto y mucho agrado. Bienvenida. Adelante, Daniela, doctora Daniela Mazur. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí. Muy bien. Buenos días o tardes, soy Daniela Mazur, doctoranda en comunicación por el programa de postgraduación de la Universidad Federal Fluminense en Río de Janeiro. Hoy presentaré el artículo de São Paulo a Seúl, las estrategias de Netflix en los mercados periféricos, escrito en coautoría con Melina Meimarides y Daniel Ríos. Nosotros somos brasileños y hoy voy a presentar en español, aunque no lo hablo con fluidez.
Bueno, permítanme presentarles el contexto de la investigación. Yo, Melina y Daniel investigamos temas relacionados con la televisión. Hace 3 años que contamos con esta agenda de investigación conjunta que busca comprender el proceso de expansión de las plataformas de streaming en los países de la periferia global. En ese trabajo, nuestro objetivo fue examinar las estrategias implementadas por Netflix en su expansión global. Partiendo de los debates sobre la transnacionalización de los flujos televisivos, nos propusimos observar la presencia de esta plataforma en 2 mercados periféricos, Brasil y Corea del Sur. Desde su llegada a América Latina en 2011, la empresa empleó diferentes planes diseñados para atraer a la audiencia brasileña, como la producción de contenido local. Aunque la plataforma solo llegó a Corea en 2016, ya ha mostrado gran interés por el país asiático. La empresa espera beneficiarse del consumo regional de la producción audiovisual coreana a través del fenómeno Ola Coreana, que engloba el auge de la cultura pop de Corea en el escenario internacional. Entendemos que las plataformas digitales estadounidenses practican una forma de imperialismo de plataforma en países fuera del eje central. Al examinar la presencia de la empresa en Brasil y Corea, buscamos deconstruir la posición autoatribuida de Netflix como un mediador de narrativas hacia y desde el resto del mundo. Netflix emplea principalmente 2 tipos de categorías de licencias: adquisiciones y producciones por encargo. Las primeras son producciones que fueron encargadas por otra empresa. Por otro lado, las producciones por encargo, a veces llamadas originales, son programas para los que Netflix financia la producción. El transmisor clasifica sus producciones por encargo y adquisiciones de las que tienen derechos exclusivos de licencia global como originales de Netflix. Nos resulta problemático que Netflix clasifique las producciones en las que la empresa solo tiene los derechos de licencia global como original. Esa decisión crea una percepción inexacta de que la empresa produjo esos programas y en última instancia engaña a los suscriptores. A través de esta práctica, Netflix interfiere en el posicionamiento de este contenido en medio de los flujos televisivos globales. Reconocemos que la empresa facilita la circulación de esas producciones en los mercados de todo el mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, borra sus industrias culturales al desconectar el origen de la producción a través de esta etiqueta. Esta práctica resalta las ambiciones imperialistas de la plataforma y es sintomática de las asimetrías existentes entre la empresa estadounidense y otros productores de contenido de países periféricos. Al comparar Brasil y Corea del Sur, pudimos identificar un cambio significativo en las estrategias transnacionales de la empresa durante sus primeros 10 años de expansión. Aunque reconocemos el importante papel de América Latina para la empresa, identificamos que Netflix en este momento da prioridad al mercado asiático. En Corea, la compañía utiliza el éxito del país en la exportación de su cultura pop, especialmente en el este y sureste de Asia, para expandir su alcance en el continente. Netflix busca surfear en estas aguas, posicionándose como un mediador cultural al mismo tiempo que intenta apropiarse de los mercados conquistados por la cultura pop de Corea. Destacamos que en Brasil, Netflix ha favorecido la puesta en servicio de contenido original, mientras que en Corea la empresa ha tenido éxito en las coproducciones. Sin embargo, la plataforma ha desafiado a los conglomerados mediáticos locales en ambos mercados, lo que ha generado demandas de mayores regulaciones. Al invertir en la lógica de mediación global de narrativas de múltiples polos de producción audiovisual y apostar por diferentes nichos de consumo, Netflix reivindica un lugar privilegiado en las vías del streaming. En ese escenario, se coloca como un epicentro en un movimiento ya conocido por la vieja retórica imperialista de su país de origen. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, la doctora Daniela Mazur.
Daniela, impecable tu español, la verdad es que te entendimos todo, creo, sin ningún problema de los dos lados del Muchas Atlántico. gracias. De verdad, se escuchó y se entendió perfectamente todo, así que más respeto todavía, ¿no? Tenemos ya un buen pretexto para ver cómo se lee también el artículo, tanto en portugués como en este caso y particularmente en español, así que, bueno, pues lo tenemos ahí. Muchísimas gracias. Otro punto muy importante para tener en cuenta sobre la agenda en Latinoamérica. En este caso también, bueno, comentarles a quienes nos están oyendo, el artículo se llama, ya lo dijo la doctora Mazur, pero es de Sao Paulo a Seúl, las estrategias de Netflix en los mercados periféricos. Lo pueden encontrar también en la parte media de este número. Y pues entonces pasamos ahora a nuestra última presentación de autor, en este caso del doctor Ignacio Gallego, quien es investigador por la Universidad Carlos III de Madrid. Él nos presentará también en coautoría con Aisier Aranzubia este artículo que es El cine español en el catálogo Netflix, una aproximación de la perspectiva de la diversidad. Ahora adelante el título, pero bueno, pues adelante, doctor Gallego, Ignacio, pues aquí estamos. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación, la introducción y, bueno, por organizar este evento que es interesante, ¿no? Siempre para difundir lo que se hace en las revistas, que muchas veces se queda solo en el papel, ¿no? Y que cuesta llegar a través de redes, y creo que esto es una buena oportunidad para difundir el trabajo que se hace, en este caso, en un número especial. Bueno, nuestro acercamiento al fenómeno Netflix partió un poco de los intereses cruzados que tenemos el profesor Aranzubia y yo. El profesor Aranzubia es más especialista, vamos a decir, en cine español, y yo trabajo más con las industrias culturales digitales, y intentamos aunar esfuerzos, ¿no? A la hora de investigar qué había pasado con la llegada y el aterrizaje de la plataforma estadounidense a España en estos 5 años, pero focalizando mucho en la diversidad, sobre todo en la diversidad ofertada, es decir, en qué tipo de oferta realizaba Netflix, especialmente de cine español. Habíamos visto ya algunos trabajos previos, ¿no? Que se estaban haciendo en diferentes partes del mundo con cuestiones relacionadas con la diversidad, con cuestiones de diversidad alrededor de Netflix, y también con cuestiones de catálogo, ¿no? Trabajos, pues como el que ahora han comentado, el trabajo de Corea, pero nosotros había un trabajo también sobre Corea, sobre diferentes países. En Israel también vimos un trabajo, ¿no? de cómo era el catálogo de Netflix. Conocimos de primera mano también el trabajo que estaba haciendo el profesor Philip Napoli, por ejemplo, en Estados Unidos, a partir del concepto de diversidad y cómo el catálogo iba variando en estos años. Y nuestra idea fue intentar aterrizar un poco qué estaba ocurriendo con esto en España, ¿no? Primero, trabajamos un poco sobre cómo fue el aterrizaje, en una idea parecida a la que trabajó también el profesor Krakowiak y Guillermo Mastrini, viendo cómo había sido el impacto inicial, ¿no? También trabajando un poco en ese impacto que yo creo que ha sido común a casi todos los países del que podemos compartir, ¿no? Esa especie de euforia, a veces incluso cuando llegan este tipo de plataformas a los países, llega euforia sobre todo en la prensa, en la difusión mediática, ¿no? de la llegada de estos operadores. Y en nuestro caso lo que se observó clarísimamente era cómo Netflix había transformado completamente el acceso a las plataformas de suscripción de video on demand. Damos una estadística entre las dificultades que nos encontramos, evidentemente, es el acceso a los datos, con lo cual siempre pues, vamos a estadísticas que en España sobre todo publican la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia y la Asociación de Investigación en Medios en Comunicación, la IMC, que hace el Estudio General de Medios, que preguntan, además coinciden más o menos en las cifras de penetración de la OTT, y se ve claramente, por ejemplo, el gráfico que presentamos o la tabla que presentamos, como en prácticamente 4 años pasan de no tener casi las OTT, recibe OTTs, para hacernos una idea, en 2016 era el 0,6% de la población, de repente en la última ola del 20 era 52%, en el estudio lo situamos en un 41%, o sea, es un crecimiento absolutamente espectacular de casi 10 puntos por año, que hace que la popularidad de este tipo de plataformas sea altísima. Y donde además situamos un poco el fenómeno Netflix, porque Netflix tiene y sigue siendo el líder, con un 45% de penetración más o menos sobre el total de la población. Y hay cifras, bueno, pues que Amazon Prime es el segundo y HBO es el tercero. También situamos
cómo era el sector audiovisual antes de Netflix, es decir, o qué otro tipo de plataformas teníamos. En España, por ejemplo, es interesante plataformas más centradas en el cine español, como puede ser Flixolé, que es una plataforma que solo ofrece cine español, o una plataforma como Filming, que está dedicada más al audiovisual independiente, podemos decir. Pero es curioso porque, claro, son dos plataformas con poquísima penetración, aunque nosotros desde el audiovisual las podemos conocer y disfrutar en algunos casos, pero que no llegan al 1% prácticamente de la penetración. Con lo cual, primero, pues analizamos un poco en qué territorio aterrizaba, y también en esa idea que yo creo que también nos diferencia un poco de mercados como el argentino o el brasileño, de que en España había habido televisión de pago, evidentemente, pero la tradición de suscripción a servicios de pago era mucho menor que en otros países de los que compartimos este número. O sea, no ha sido un país donde la gente esté acostumbrada a pagar por el audiovisual. Y ahí se alegaba en algunos casos, pues por ejemplo, el caso de la piratería. Cuando uno ve cómo ha evolucionado la suscripción, creo que queda bastante claro que no es una cuestión de piratería, sino muchas veces de oferta y de acceso, ¿no? Y de posibilidades de acceso a estos servicios. Y a partir de ahí, pues analizamos primero pues, lo que ocurrió con los casos más o menos reconocidos, más en series, pero simplemente de proyección, o cómo impactaron el éxito de una serie como Las chicas del cable a nivel global, o por supuesto, de La Casa de Papel, que son muy interesantes y nos conectan un poco con lo que luego pasa con el cine, porque al final, por ejemplo, en el caso de La Casa de Papel es una producción hecha para televisión por A3 Media, que es el segundo principal grupo de audiovisual, junto con Mediaset, que son los dos grupos que a su vez controlan la mayoría de los grandes hits, ¿no? De los grandes hits cinematográficos. Y entonces nos pusimos ya en el caso de estudio a aterrizar y a bajarnos a ver qué ocurría con la difusión de contenido por parte de Netflix, de qué tipo de cine español se podía ver en la plataforma, haciendo un par de fotos fijas entre el 18 y 19 y comparando también un poco con qué ofrecían otras plataformas, pero centrándonos específicamente en Netflix. Y aquí apreciábamos que, claro, que evidentemente una de las cosas que había ocurrido es que Netflix había recortado catálogo en un año, ofrecía menos cine español en vez de más cine español, que el porcentaje era de un 4,9% más o menos sobre el total del catálogo de las 2.700 y pico películas, y que al final nos encontrábamos con un cine español que una de las cosas que había hecho Netflix en ese recorte era recortar sobre todo películas, vamos a decir, anteriores al año 2000 o 2010. O sea, se centraba mucho en la década de 2010 y luego cuando repasábamos el catálogo y nos decíamos, ¿cuáles son las que hay anteriores? Pues prácticamente era la colección de Pedro Almodóvar, que es evidentemente el director más internacional de cine español, pero no, desde luego no había cine de otras etapas, un par de películas exitosas más o menos, y muy focalizadas nos pusimos a ver también en quiénes eran los productores, destacando especialmente A3 Media y Mediaset, con géneros especialmente como el drama o la comedia muy marcados, al final por esa sensación de que Netflix puede a lo mejor apostar en un principio por producciones nacionales, pero también tiende a pensar en una especie de estandarización de la oferta, ¿no? Que incluso se refleja en el tipo de películas que ofrece, y que si nos vamos a las series, y esto sería otro capítulo o otro artículo, empezará a analizar ese tipo de estandarización. Es decir, que muchas veces Netflix apuesta por la producción local, pero buscando evidentemente una estandarización que permita establecer relatos globales, ¿no? Que puedan ser consumidos en cualquier parte, lo cual a veces puede hacer que, vale, sí hay diversidad de producción, o sea, produce en sitios, pero a lo mejor no conecta tanto con, digamos, la tradición o con la variedad o la diversidad de posibilidades narrativas que hay en un territorio determinado. Y bueno, básicamente esas fueron un poco las conclusiones. Un recorte que, por ejemplo, ya destacaba el profesor Napoli del catálogo. O sea, Netflix ha tenido una estrategia de empezar con mucho catálogo para ir recortando y ajustando, porque al final la oferta también le cuesta dinero. Y también esa idea de que, evidentemente, para conseguir una diversidad desde la demanda, es decir, si tú quieres tener un consumo diverso, del que cuesta mucho tener estadística, porque sí sabemos cuánta gente está suscrita, pero no sabemos qué consumos hay dentro de las plataformas en principio. Podemos saber más o menos los hits, ¿no? El top 10 que ofrece Netflix, por ejemplo, pero cuesta mucho, ya casi como usuarios, y si uno se quiere hacer con una oferta variada, no puede estar solo en una plataforma, es muy difícil. Tienes que, al final, las sensaciones que uno tiene que estar suscrito a diferentes plataformas, incluso llegando a plataformas más de nicho, ¿no? Como puede ser Filmin o Flixolé en el caso español. Y esas serían un poco las principales ideas. Perfecto, muchísimas gracias al doctor Gallego. Ignacio, bueno, pues te agradecemos mucho. Tenemos ya aquí un fabuloso tráiler
de lo que vamos a encontrar en el artículo, ahora que nos sitúa pues en un lugar también estratégico de las geografías de la economía política del audiovisual, del otro lado del Atlántico, lo cual pues no es menor cosa. Entonces, bueno, pues agradecemos también muchísimo, ¿no?, el artículo y la participación. Les vuelvo a contar, les repito, el título para quien no lo tuviese: el cine español en el catálogo Netflix, una aproximación desde la perspectiva de la diversidad. Entonces, ahí lo pueden encontrar ya en este número. Pues con esto entonces cerramos la parte de las participaciones de autoras, autores. Pasaríamos, me gustaría darle la palabra, saludarlo y invitarlo aquí a participar al doctor Guillermo Orozco, quien es jefe del Departamento de Estudios de la Comunicación Social, aquí de la Universidad de Guadalajara, donde pues está nuestra revista. Entonces, pues adelante, Guillermo, gracias por estar acá con nosotros. Te cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación. Para saludar, dirigir unas palabras y mucho gusto a todos los autores que participaron en este número. Yo quisiera enfatizar que algo que dijo mi colega, la doctora Gaby Gómez, la revista está cumpliendo 35 años. Sí, estamos cumpliendo 35 años. Es uno de los proyectos más duraderos del Departamento de la Comunicación, pero es en los últimos 10 años, la última década, desde que Gaby tomó la coordinación de la revista, que la revista dio los pasos gigantescos que la han llevado a ser como lo han dicho varios, una de las revistas más importantes en publicar investigación seria de comunicación en el mundo hispanoamericano y más allá. O sea que en gran parte el equipo actual, con Rodrigo y con nuestra colega que estuvo programándonos, que ahora se me fue el nombre, han hecho de esta revista una revista importante para comunicar la investigación, sobre todo hispanoamericana, aunque no únicamente, pero sí es la mayoría hispanoamericana. Y bueno, con este número damos un paso más en la consolidación de la revista. Como ha dicho Gaby al inicio, y como han mencionado varios de ustedes, Comunicación y Sociedad es una ventana para publicar no solamente lo latinoamericano o lo escrito en español, sino también artículos que se traducen de otros idiomas, y esto le da un carácter cada vez más internacional. Pero ciertamente la calidad la consiguen los autores que publican sus números ahí. Y yo me siento muy orgulloso de la revista. El equipo actual que está coordinando junto con Cristi, ahora recordé su nombre, perdón Cristi, han llevado a un nivel del cual los autores, los buenos autores de habla hispana nos merecíamos tener una revista que se edite desde suelo latinoamericano en este caso, y que compita con las mejores revistas del mundo hispanoamericano y más allá. Yo les agradezco mucho a todos ustedes por haber escrito, a los que coordinaron este número, especialmente a Rodrigo Gómez, que conocí justo, fue mi alumno en la Universidad de Barcelona hace muchos años, cuando él estaba en el doctorado, y yo pasé por ahí como profesor visitante, y que bueno, pues ahora ya es un colega que publica y coordina la revista. Esto, para los que ya estamos en otra etapa de la vida, es muy importante mencionarlo, porque no solamente nos es muy entrañable que los jóvenes, al igual que Rodrigo mismo, que está aquí coordinando, sean los que ahora están al frente de estos proyectos que iniciaron otros y que le siguen dando vida y han mejorado mucho con su aportación.
Pues muchas gracias a cada uno y una de ustedes por su artículo y muchas gracias a todo el equipo. Y espero que sigamos estando en contacto de alguna manera y sigamos leyendo la revista Comunicación y Sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Pues un gusto siempre oírte y nos llevamos tus palabras, de verdad, con mucho contento. Y pues ahora pasamos a una parte también que es de las más interesantes, que son las preguntas, ¿no? Todo lo que estuvimos acá conversando ahora se convierte también en una forma de detonar dudas y cosas. Entonces, bueno, tenemos, antes que otra cosa también, tenemos muchos comentarios muy buenos acá en el chat, quienes les mandan saludos, les mandan felicitar a quienes han coordinado, a autoras, autores, coordinadores. Entonces, bueno, eso habla muy bien de lo que estamos aquí haciendo. Y, bueno, una pregunta que es centralísima. Yo creo que esta pregunta nos la hemos hecho mucho y se la han hecho mucho quienes están trabajando algunas de estas cuestiones. Esto es la abro también la pregunta a quien quiera participar del otro lado de la pantalla con nuestros coordinadores y autores. Antes nada más hay una intervención de Rodrigo. Adelante, Rodrigo, tocayo. Rápidamente, también algo que dejé en el tintero es que la revista Comunicación y Sociedad se ha sabido adaptar a los tiempos actuales, es decir, esta posibilidad de publicar conforme van llegando los artículos, estar en línea, el ya no utilizar el papel, ha sido fundamental para también tener otra etapa y hay que decirlo, son pocas las revistas latinoamericanas e iberoamericanas que han sabido dar ese giro a saber adaptarse a los tiempos que estamos viviendo, y eso es en beneficio de los que escribimos ahí, de los que leemos y de los que nos nutrimos intelectualmente de los aportes de la revista, ¿no? También agradecer mucho a Guillermo el apoyo para que este número saliera adelante, también fue clave. Y pues estamos muy contentos y hay que seguir invitando a nuestros colegas a leer a la revista y en especial también este número, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Se perdió un poquito la comunicación ahí, nos congelamos un poco, pero te escuchamos perfectamente. Entonces, bueno, pues agradecemos también, ¿no? la porra, el apoyo y pues la invitación sí abierta, ¿no? A seguir leyendo y pues intentamos hacerlo mejor por mantener también un espacio donde justamente pues se dé esto, ¿no? Creo que el que se congeló ahora soy yo. No sé si me escuchan, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos bien. Sí, te bien. escuchamos muy bien. Perdón, de pronto se me congeló todo, ya no les volví a ver. Bueno, decía nada más que muchísimas gracias, tocayo, por estas apreciaciones. Les decíamos que, bueno, de este lado, no, pues asumimos ese compromiso y pues estamos también con un gran contento, ¿no? de estar logrando esto, ¿no? Que se decía. Entonces, pues, la invitación está abierta a seguir leyendo y seguir estando en contacto acá con nosotros, con Comunicación y Sociedad. Les tengo una pregunta, les decía, la voy a abrir a ustedes que están del otro lado. Tenemos 10 minutos, pero creo que alcanzamos a hacer algo que pueda ser interesante. Les decía yo, es una pregunta que es centralísima, nos la hemos hecho, creo que quienes estamos muy cercanos a este ambiente, y es lo siguiente. Dice, preguntando para todos los expositores, ¿han conversado con trabajadores de Netflix? Si fue así, ¿qué les llamó la atención sobre la forma en la que conciben la televisión online, la visión data-driven, etcétera? Entonces, pues adelante, quien quiera participar, pues aquí lo vamos compartiendo. Si nadie se anima, yo puedo decir alguna cosita. Adelante, Luis. En realidad, digamos, es difícil conversar con gente que trabaje o que esté trabajando con Netflix, ya sea tanto de las empresas, dentro de las filiales. Han visto que una de las características de esta transnacionalización de Netflix es que ha abierto algunas contadas oficinas en territorio iberoamericano. Por ejemplo, aquí cuenta desde el año 2018 con dos sucursales
en Madrid y con un centro de producción. Luego también ha asentado oficinas en San Pablo, en México DF, y este año se estaba instalando en Bogotá. Pero esa opacidad a la que hacía alusión Fernando Krakowiak en su presentación, a veces se manifiesta también en la gente que está trabajando con Netflix. ¿Qué quiero decir? Que hay cláusulas de confidencialidad y muchas veces encontramos gente que esté trabajando con Netflix, productores, etcétera, pero evidentemente no pueden dar respuesta a nuestras preguntas. Lo que sí debemos decir es que nosotros aquí en el transcurso de la investigación sobre el caso Netflix, nos han contactado gente de la oficina de Netflix en Madrid y hemos tenido con ellos dos reuniones. Dos reuniones, no me atrevería a decir que han sido reuniones de trabajo, pero sí reuniones de acercamiento, donde ellos se interiorizaron un poco por qué es lo que estábamos haciendo, el tipo de trabajo que estábamos haciendo, y se ofrecieron en el futuro a darnos algunas entrevistas que hasta ahora lamentablemente no se han concretado. Muchísimas gracias, Luis. No sé si alguien más quiere comentar esto. Si no, tenemos también otra pregunta que también es muy importante y también es una pregunta reiterativa en términos de quien está investigando, ahora no solo acercándose a los temas, que es el problema metodológico que implica trabajar con plataformas en streaming. Si tienen alguna experiencia que quieran compartir en términos metodológicos de lo que es trabajar haciendo este trabajo que es muchas veces muy ingrato en términos de los datos, cómo se obtienen en términos de metadatos, este tipo de cuestiones que siempre son importantes. ¿Alguna experiencia o alguno de ustedes? Como una pregunta en general, ¿no? Sí, adelante, Ignacio. Oímos, bueno, no, simplemente, a ver, yo creo que la experiencia que tenemos un poco todos y todas las personas que trabajamos con las plataformas es esa idea de las black box, ¿no? De las cajas negras. Yo también trabajo, por ejemplo, con plataformas sonoras como Spotify, que también hay un trabajo muy bueno publicado sobre cómo la dificultad, ¿no?, de acceder a información alrededor de este tipo de plataformas, conectando además mucho con lo que decía Luis, ¿no?, de las propias políticas un poco de, podemos decir, privacidad, exclusividad, de control de la información, que es parte de su forma de funcionar. Yo creo que no solo de Netflix, sino prácticamente de todas. Podemos hablar incluso de algunas tipo Apple que no tienen, es casi hasta difícil encontrar a la persona de comunicación en España, no ya a la gente que trabaja en Apple en España, que es otra historia. Entonces yo creo que al final lo que hacemos un poco todos es recurrir a datos sobre datos o extraer tus propios datos. En nuestro caso, pues lo que hicimos fue revisar catálogo, tomar notas de lo que encontrábamos, revisar, hacer qué películas había sobre el total, con esas películas pasarlas a tabla, editar, revisar. Creo que además se están protegiendo cada vez más, es decir, hablabas, por ejemplo, hay técnicas como el scrapping de los sobre metadatos, que antes se podía hacer de una manera, pues por ejemplo, una plataforma como YouTube, que permitía extraer metadatos y ordenarlos en tabla. Cada vez es más difícil porque también van retirando o van ocultando estos metadatos. Y también, pues en algunos casos en nuestro grupo de investigación nos hemos apoyado bastante pues, en plataformas externas, podemos decir, o gente que tiene websites que tratan de ir extrayendo información de lo que va apareciendo, de lo que va estrenando, o plataformas, o más que plataformas, sitios como Just Watch, ¿no?, que por ejemplo también ofrecen información de los catálogos y trabajar un poco con eso. Pero es verdad que sigue faltando información. Yo lo que me pregunto, y esto quizás es una cosa que en Europa, con la nueva directiva de servicios audiovisuales, entiendo que en algún momento tendrán que empezar a dar más información también también, por ejemplo, en nuestro caso, utilizamos el Observatorio Europeo del Audiovisual para obtener información, que tiene mucha información sobre plataformas, pero también le falta información al propio Observatorio Europeo. Entiendo que en los próximos años, a corto plazo, deberían ofrecer más información porque tienen que dar cumplimiento, pues por ejemplo, de la inversión. Este tipo de plataformas en Europa tienen que invertir en audiovisual europeo. En porcentaje sobre los ingresos, eso ya nos debería llevar, por ejemplo, a saber realmente cuántos abonados tienen y cuánto ingresan realmente.
Con lo cual yo creo que en los próximos años, de hecho es el trabajo en el que estamos ahora, algunos compañeros también trabajando en él, es un poco en ver el impacto real en cifras y empezar a trabajar sobre cifras incluso económicas, de inversión, de producción, bueno, y evidentemente tiene sus problemáticas conseguir toda esta información. Perfecto, Ignacio, pues muchísimas gracias. Bueno, el panorama se ve Le sumo un interesante. comentario, Adelante. Rodrigo, a lo que decía Ignacio. Efectivamente, el armado de la información termina siendo muy artesanal a veces, en el sentido de peinar toda la oferta y pasarla al Excel y relevar casi que casillero por casillero de copiar y pegar de lo que es la oferta que ponen en la web. Pero una cuestión que me llamó la atención también de la confidencialidad de la empresa, referencia a lo que decía Luis Albornoz, es que esas pautas de confidencialidad, que obviamente las tienen que respetar los que trabajan en Netflix, también las extienden a quienes les proveen de contenidos. Y, por ejemplo, conversando con un productor acá de Argentina que tenía relación con Netflix y que le vendía productos para su catálogo, yo le decía, bueno, ¿y cómo te enterás vos de si ese producto tuvo éxito o no? Ah, no nos dicen nada. Y bueno, ¿y cuántas pasadas, cuántas visualizaciones? No, nada. La única forma, el único indicador que tenemos de que el producto fue bien es cuando nos vienen a ofertar hacer una nueva temporada, dice. Y si no, por redes sociales, el impacto en las redes. Que eso sí, identificaban una serie que primero estuvo en la televisión pública acá en Argentina y después pasó a la plataforma Netflix. Decían que el impacto en redes sociales y el rebote en Netflix era muchísimo mayor que en la televisión pública, pero que no tenían, a diferencia de otras plataformas locales, datos sobre visualizaciones de ese producto. Simplemente cuando le venían a golpear la puerta para pedirle otro producto o la segunda temporada del mismo, sabían que había ido bien. Perfecto, muchísimas gracias. Pues tenemos ya unos cuantos minutos contados. Tenemos la última participación de Daniela. Nos encantaría oírte. Adelante. ¿Puedo responder en portugués? Beto, que voy a hablar muy despacio. ¿Pero? Adelante. Adelante. Realmente, para chegar a metodologias de análise é bastante complexo, uma vez que a Netflix, como os colegas comentaram, tem os dados ocultos, são difíceis de acessar. Então, a gente precisa encontrar metodologias alternativas para chegar a essas análises, e normalmente são metodologias que já existem, como análise de discurso, análise da economia política, da comunicação, né? E assim como nós fizemos no nosso artigo, a gente se utilizou dos balanços financeiros oficiais da Netflix, somado a estimações produzidas por empresas de análise terceiras. Assim. Foi necessário unir todas essas metodologias possíveis para que a gente pudesse conseguir levantar dados que fossem confiáveis para que a gente pudesse disponibilizar no nosso artigo. Espero que tenha dado para compreender. Se comprende muy bien. Pues muchísimas gracias. Con esto pues estamos dando ya finalización a la presentación del día de hoy. Pues con esto nos queda más que agradecerles quienes nos han estado escuchando del otro lado de la pantalla, quien está compartiendo esto, que nos sigan acompañando aquí en la lectura de la revista, que nos sigan acompañando con sus participaciones. Agradecer a quienes estuvieron aquí participando en la coordinación, quienes estuvieron participando en el autoreo, ¿no? Volvemos, son las partes más importantes del trabajo editorial, del trabajo hemerográfico, el trabajo con una revista. Así que pues muchísimas gracias de nuevo, un número espectacular. Les recordamos el título del número, Netflix y la transnacionalización de la industria audiovisual, un número, pues ya vimos, imperdible, que tiene muchas cosas que nos va a ofrecer, un número puntero, un número centralísimo para entender pues la configuración de las economías políticas en las regiones iberoamericanas, lusoparlantes y pues imperdible, ¿no? Así sencillo. Les invitamos a seguir también en los siguientes números, pues van a estar ahí rápidamente, ¿no? El que nos sigue es Medios de Comunicación y Compromiso Político, coordinado
por Carlos Muñiz y Martín Echeverría. Tenemos el siguiente, que es Prácticas Colaborativas de Conocimiento y Movimientos Sociales, coordinado por Dafne Alfaro y Alejandro Barranquero. Y por último, un número que todavía está recibiendo participaciones, que es Representaciones Sociales, Públicos y Consumo de la Ficción Televisiva, que está coordinado en este caso por Javier Mateo, Charo Lacalle y Simona Rocha. Está abierta la convocatoria hasta el 31 de octubre, por lo que pues todavía hay tiempo de enviar algunas cosas. Pues nos despedimos. Un abrazo muy grande a todas, a todos del otro lado de la pantalla y pues un gusto haber compartido acá un rato con todas, con todos. Hasta luego y un abrazo.